Así asaltan en el circuito exterior mexiquense. El video que estás viendo en pantalla fue grabado por un custodio encargado de cuidar un camión cargado de artículos tecnológicos. Sin embargo, ese camión le fue robado a mano armada y en movimiento en esta carretera del centro del país. Pero voy por partes. Este video se ha comenzado a viralizar en las redes sociales en las últimas horas y fue grabado aquí, en el circuito exterior mexiquense, una vía rápida que conecta las autopistas México-Querétaro, México-Pachuca, México-Puebla, Chamapa-Lechería y Peñón-Texcoco. En el video se observa un transportista que fue despojado de su camión cargado con artículos tecnológicos pese a que iba escoltado. Los asaltantes, equipados con armas de fuego y utilizando al menos 2 camionetas de alta gama, lograron ejecutar el robo con violencia. Tras una persecución, el custodio del camión resultó herido por disparos. Este no es el único incidente registrado en esta vialidad, específicamente dentro del Estado de México. El modus operandi de estos asaltos observado en los últimos meses incluye el uso de vehículos lujosos y tácticas agresivas, como quedó evidenciado en un caso reportado el 21 de febrero, cuando en redes sociales se viralizó otro video en donde se aprecia a una mujer armada que desde una camioneta de lujo amagó a los custodios de un camión en la carretera México-Querétaro a la altura de Tepeji del Río. Te voy a mostrar el video completo del asalto más reciente. El clip es más amplio y fue grabado con un celular que capta la pantalla de una computadora que reproduce el video de la agresión. En un punto ese video se termina y quien manipula la computadora abre un segundo video que es la continuación del asalto. El video termina con el custodio saliéndose de la carretera. Estos ataques han ocurrido a plena luz del día, en presencia de tráfico vehicular y en total impunidad. A lo largo del 2023, el número de asaltos a transportistas mostró un aumento relevante. Según el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, fueron registradas 9.181 denuncias de robo a transportistas, un incremento del 4% en comparación con el año anterior. Estos robos suelen ser violentos y ocurren en zonas identificadas por su peligrosidad, como la autopista México-Querétaro y el circuito exterior mexiquense. Los tramos más peligrosos, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada e Industria Satelital, incluyen la carretera 45 Querétaro-Irapuato y el tramo San Juan del Río-Querétaro.
En respuesta a la creciente inseguridad, los transportistas organizaron un paro nacional el pasado 15 de febrero. Ese día, miles de transportistas de diversas entidades del país se manifestaron para exigir mayor seguridad en las carreteras, denunciando no solo los asaltos, sino también extorsiones, secuestros y homicidios. Líderes transportistas criticaron la insuficiencia de la vigilancia por parte de la Guardia Nacional y la Policía Estatal y expresaron su frustración por la falta de acción efectiva contra el crimen. En respuesta a las protestas, el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso castigar con más severidad a los extorsionadores y la implementación de mesas de diálogo con los transportistas. Los están recibiendo en Gobernación varias veces. Sin embargo, el presidente también sugirió que las protestas tenían motivaciones políticas y de sectores conservadores, lo que añadió un elemento de controversia a la discusión sobre cómo abordar mejor la inseguridad en las carreteras. Ante tal perspectiva, aseguró el mandatario que no cedería ante lo que consideró chantajes. Sin embargo, más allá de las posiciones políticas, los transportistas que se manifestaron lograron sostener una reunión con personal de la Secretaría de Gobernación con la que llegaron a ciertos acuerdos, entre los que destacan reforzar inspecciones federales a tractos dobles articulados, operativos de revisión federal para corralones y grúas. La Secretaría de Gobernación se comprometió a informar sobre avances en mesas y la Guardia Nacional propuso incluir 600 elementos nuevos específicamente para estos operativos, 2,000 unidades de carro radiopatrulla. Lo cierto es que a un mes de distancia, los asaltos aún son un problema a combatir. Los están recibiendo en Gobernación varias veces y sostengo con todo respeto que tiene un propósito politiquero, ni siquiera político, es por las elecciones, entonces para generarnos conflictos. No hay problema que no se haya atendido. A ver, secretaria de Gobernación, explica, porque no podemos dejarnos chantajear. Si se trata de causas justas, ahí estoy. Pero, a ver, te vamos a tomar todas las carreteras. Nada más porque yo quiero que quede mal el gobierno de la transformación, porque estamos en temporada electoral y a mí me cae muy bien el bloque conservador de Claudio X González, de los fifís. Entonces vamos a provocar conflictos.